Gracias. Bueno, buenas tardes. Comenzamos la que va a ser la última sesión del Seminario Permanente Leibniz de este curso, antes del verano en España. Y hoy tenemos la intervención de Rodolfo Facio, que es de los habituales en los círculos nuestros de la Red Iberoamericana Leibniz y del grupo de Argentina que trabaja con Oscar. Y ahora recientemente, pues trasvasado a Chile, a la Universidad de... ¿cuál es, Rodolfo? La Frontera. Universidad de la Frontera. La Universidad de la Frontera de Chile, donde está ahí trabajando desde hace pues relativamente poco tiempo, ¿no? Entonces, pues vamos ya con esta última sesión y luego vamos comentando la exposición que nos haga. Adelante, Rodolfo. Muchas gracias. En primer lugar, quería aprovechar para agradecer a Juan Antonio y a Manuel la invitación a participar en esta instancia y en general haber armado esta instancia de discusión online que para los estudiosos de Leibniz nos viene muy bien en esta época de pandemia y siempre muy interesante. Y en mi caso yo elegí un texto, cuando me plantearon la participación y la posibilidad de elegir un texto, elegí un texto que a mí siempre me resultó de los más interesantes de Leibniz y en cierto modo me va a servir un poco de excusa para presentar algunos temas vinculados a la metafísica, sobre todo en relación con la física, pero sobre todo cuestiones de metafísica de Leibniz, que es el Specimen Dynamicum, que todos conocerán. Es un texto que es todos los textos de Leibniz son complejos, este tiene algún grado de complejidad también muy grande, en el sentido en que, por lo menos, abarca muchas cuestiones muy diversas, porque si bien está centrado en el concepto de fuerza, y es como, para mí, una de las mejores presentaciones, o al menos más sistemáticas, de la noción de fuerza, y toda la tipología leibniziana de las fuerzas, de las más sistemáticas que tiene Leibniz, aborda cuestiones de distinta índole, como la caracterización general de la fuerza, la dimensión, por ejemplo, primitiva de la fuerza, que es algo propio de problemas metafísicos, caracterizaciones de las fuerzas derivativas, incluso precisiones en torno, por ejemplo, a lo que son las fuerzas vivas, las fuerzas muertas, ejemplos. Retorna a la discusión que está todavía llevando adelante con los cartesianos acerca de la correcta medición de las fuerzas. Es un texto que, además de esas presentaciones generales, nuevamente presenta su argumento, una versión un tanto reformada del argumento a posteriori, a favor de la correcta medición de las fuerzas, presenta un argumento por el absurdo a partir de los problemas que se seguirían con el movimiento perpetuo, si uno acepta la medición cartesiana, hace menciones al argumento a priori, que no lo desarrolla, pero lo menciona. Asimismo, hay consideraciones generales como en torno a lo que es la causalidad eficiente y la causalidad final, cómo en el sistema puede convivir causa eficiente con causa final, la relación entre algo cercano a lo que vimos con Miguel, o se vio con Miguel en la reunión pasada, entre el mecanicismo y el vitalismo, esa idea que la introducción de las fuerzas no anula, sino que viene a fundamentar un mundo que funciona mecánicamente, esa armonía entre vitalismo y mecanicismo también está tematizada, y no es objeto de mi presentación tratar absolutamente todos estos temas, porque no sería un poco serio. Lo que vamos a hacer, o lo que el plan mío era ordenar la presentación en torno a tres cuestiones, que son fundamentalmente cuestiones de metafísica, pero como vamos a trabajar con el concepto de fuerza, van a rozar en algún sentido las cuestiones de física, pero el plan o mi idea no era entrar, por ejemplo, al debate de las fuerzas derivativas o esas cuestiones del texto, lo podemos ver de forma secundaria, pero mi interés era, en primer lugar, revisar la caracterización general que Leibniz hace de las fuerzas, en segundo lugar, detenernos en lo que es el aspecto primitivo de las fuerzas, o lo que Leibniz llama fuerza primitiva, que Leibniz lo usa mucho, no es tan fácil encontrar definiciones o análisis de lo que es propiamente lo primitivo, o lo que Leibniz entiende por primitivo. Este de los textos que yo creo que más ilustra, o mejor ilustra, eso, y después vamos a hacer algunas consideraciones en torno
a lo que es la fuerza primitiva pasiva en particular, al concepto de materia prima, y ver en general qué tipo de metafísica está planteando o en qué sentido se puede hablar en estos años o en este esquema de una posición hilemórfica y en qué sentido no. Y más en general, si bien vamos a detenernos, o sea, este escrito es un escrito, como saben, del 95. Es muy interesante porque es una especie, uno de los mejores textos para ver la transición hacia el periodo Maduro y evaluar o entrar en esa discusión de si hay o no hay cambios en la posición de Leibniz respecto de la naturaleza de la sustancia o su caracterización de la sustancia, desde, no sé, los 80, los años que Leibniz habla de la reforma de la metafísica, hasta o hacia los últimos años de Leibniz. Este escrito juega una especie de bisagra. Yo creo que es de los más interesantes para reconsiderar un debate que es de los más antiguos de Leibniz, o de los estudiosos de Leibniz, que es la evolución o el desarrollo del concepto de sustancia en general, teniendo en cuenta las distintas caracterizaciones que se ofrecen en el periodo Maduro, o en el periodo medio Maduro. La idea un poco que va a regir, o que yo voy a intentar defender a lo largo del trabajo, a lo largo de la presentación, pero sobre todo para discutir al final, es intentar prestar atención, no tanto, prestar atención a los puntos en común que va a tener esta caracterización, que se puede llamar dinámica, o la aproximación a las cuestiones metafísicas desde la dinámica, en la medida en que usamos un concepto común, que es el concepto de fuerza, pero ver cómo esta presentación se complementa con las presentaciones, las otras, al menos dos grandes presentaciones y dos grandes tematizaciones, como son la definición de sustancia en términos de concepto completo y la definición de sustancia, o la caracterización en términos de percepciones y apetitos. Nosotros no voy a tratar las otras dos, vamos a centrarnos en la noción de fuerza y cómo eso vale o cómo eso se usa en la metafísica, pero siempre teniendo en consideración un poco esas otras caracterizaciones, para ver que no estamos frente a algo tan distinto en este caso. En primer lugar, hay algo que llama la atención, que no son, o sea, si bien es cierto que la definición en términos de fuerza prima en los escritos de los 90, sobre todo, esto es muy importante, el hecho de que cuando Leibniz va a hacer sus primeras publicaciones sobre temas de metafísica, y cuando va a presentar en sociedad su noción de sustancia, él mismo privilegia esta caracterización que vamos a ver ahora, que es definir la sustancia en términos de fuerza primitiva de acción. Él cuenta con la definición del concepto completo, tiene también en estos años la caracterización en términos de percepciones y apetitos, pero cuando publica los textos y va a discutir y dar a conocer su metafísica, da esta caracterización de la sustancia, y por eso nosotros vamos a tomarlo también como un punto de partida. Pero es importante notar que no es exclusivo de estos años. Uno ya desde los 80 hasta el final de la vida de Leibniz conviven las tres definiciones. En los 80 uno encuentra no solo la definición del concepto completo, sino que la caracterización de la sustancia como fuerza primitiva de acción está, no sé, sobre el mundo presente, que es un escrito del 85, antes del discurso de metafísica, y está en la correspondencia con Desbosses, que son escritos del final de la vida de Leibniz, y en los tres define la sustancia como fuerza primitiva de acción. Lo mismo con percepción y apetito, uno lo encuentra en los 80, no es algo exclusivo de, no sé, de Congo, la correspondencia madura o los escritos de madurez, sino que las tres definiciones conviven, y una de las cuestiones que me interesaría ver hacia el final es ver cuáles son los puntos de contacto entre estas tres, haciendo foco en la caracterización que hace Leibniz de la fuerza. Me hice un punteo para no irme demasiado por las ramas, decimos en Argentina. Lo primero que me interesaría presentar o discutir es el concepto general que Leibniz presenta de la fuerza o de la potencia, que es algo que no es exclusivo del Specimen Dynamicum, lo hace al principio en el Specimen Dynamicum, están casi todos los textos que Leibniz publica de metafísica, en los que lo primero que hace es decir, bueno, yo voy a pensar o voy a introducir en la naturaleza, mi hipótesis metafísica como nuclear es introducir en las cosas una potencia de acción. Hay potencia activa en el sentido, hay un principio en la naturaleza individual de las cosas que produce cambio. Eso es difícil, o se mueve en terreno muy difícil Leibniz, porque por un lado tiene que
introducir potencias sin caer en Aristóteles, o no en Aristóteles, por lo menos en la escolástica, en las potencias escolásticas. Leibniz es consciente que se tiene que separar de eso, y al mismo tiempo tiene que introducir algo que sea compatible con una visión de la naturaleza que Leibniz no está dispuesto a renunciar, que es la concepción mecánica del comportamiento de los cuerpos. O sea, la noción de potencia que remite a una tradición que Leibniz no está buscando defender, que es en particular la tradición escolástica o el concepto de potencia escolástica, Leibniz tiene que introducir algo que habite ahí en el medio de los dos mundos, que no caiga ni en la escolástica ni anule el mecanicismo. La forma en que presenta la fuerza, en términos muy generales, es a partir de esta definición de potencia como la capacidad que tiene algo de producir un efecto, o la capacidad, uno lo puede definir también en términos de estado, la capacidad que tiene un estado de pasar a otro estado siempre que no haya otra cosa que lo frene. A diferencia y lo que hace inmediatamente es oponerse a la caracterización de la facultad simple o las potencias simples de las escuelas, que se piensan como algo que necesita de un estímulo externo para producir el paso de la potencia al acto. Lo que Leibniz va a buscar enfatizar es, no, la potencia se ha de pensar como la capacidad de producir, la capacidad que tienen las cosas de producir un efecto espontáneo. La capacidad de pasar de la potencia al acto por sí solas, y en todo caso lo que hay que pensar es lo contrario. O sea, las cosas pasan, se actualizan a sí mismas, siempre que no haya algo que la frene. Por eso, para que se produzca la acción, y los ejemplos que no dan este texto, pero dan muchos otros, son cuerpos, por ejemplo, un sistema de pesos, donde un cuerpo está... lo que sucede para que el cuerpo no actúe no es que la falta, no es que no actúa por falta de estímulo, sino que no actúa, por ejemplo, un peso que está colgando porque hay algo que lo está frenando. Entonces, esta especie de inversión de la concepción escolástica de la potencia, que Leibniz mismo lo piensa como una suerte de inversión en el sentido que está juntando los dos polos del cambio, la potencia y el acto, en una sola noción. O sea, lo primero que él va a intentar caracterizar con la noción de potencia activa es que no hay potencias que se actualizan, ni se puede concebir la potencia como un instante que viene otra cosa a complementar, sino que lo que hay es la unidad de los dos polos en este concepto de potencia activa. Leibniz lo presenta, hay muchas formas o hay muchos abordajes sobre este concepto. En el Specimen Dynamicum lo presenta sobre todo en términos de causa-efecto, es la capacidad que algo tiene de producir un efecto. No es exclusivo de estos escritos, como dije ya, sobre todo después del periodo de París, uno encuentra esta tematización o esta conceptualización de la potencia activa en términos de, por ejemplo, uno va al de Affectivus, que es uno de los primeros escritos que uno ve esa transición o esa conceptualización de esa definición de potencia activa, no ya como algo, no ya como un mero cambio no ya como la capacidad de producir un cambio, entendiendo cambio, que es algo que Leibniz hacía, o hizo por lo menos hasta fines del periodo de París, entender el cambio como la mera juxtaposición de estados distintos. O sea, cuando Leibniz define qué es el cambio, ¿qué quiere decir actuar? Para Leibniz actuar es cambiar, es mutatio. ¿Qué es mutatio? Es cambio de estado. Y hasta en la juventud, por lo menos, o hasta fines del periodo de París, el cambio es tematizado como juxtaposición de estados contrarios. Y Leibniz rechaza explícitamente, en el Paquis lo hace, la posibilidad de recurrir a un tertium quid, un instante, o conceptualizar la transición. No hay un momento distinto a un estado y otro estado. A partir del de Affectivus y con esta reforma que hace Leibniz de la metafísica, que lo va a intentar rescatar con el concepto de espontaneidad, empieza a concebirse y empieza a definirse la potencia activa de esta otra forma que estamos buscando, que no es la mera juxtaposición de estados, sino que es el hecho de que un estado, o intenta recuperar la noción de que un estado incluye o involucra o conduce o contiene, dice Leibniz, al otro estado. Actuar es reunificar estados distintos en una cosa. No es juxtaponer dos cosas, sino que es esta capacidad de unir dos estados distintos en una unidad. Esta idea de la unidad de la multiplicidad, que es la forma que Leibniz define la percepción,
de la sustancia no es distinto a lo que Leibniz caracteriza, por ejemplo, en el de affectivus, como esta capacidad de un estado que conduce a otro estado, que contiene en sí mismo al otro estado, y son dos estados unidos o que están reunificados, que no es distinto a lo que está presentando en el Specimen Dynamicum, quizás con otro vocabulario, pero es esta idea de la capacidad causal de algo que conduce necesariamente a otra cosa. O sea, que una cosa implica la otra. Hay variaciones que no es el tema, ver las variaciones con el periodo juvenil, pero sí lo que me interesa es ver que esta idea de potencia activa, el Leibniz es de tipo general, en el sentido que no solo va a valer para cuestiones de metafísica, como vamos a ver ahora, sino que esta caracterización de la capacidad que tiene algo de producir otra cosa espontáneamente y de reunificar dos cosas distintas en uno, o sea, eso va a ser común a distintas disciplinas. La fuerza va a valer, o esta caracterización de la fuerza, que Leibniz está poniendo en foco, el carácter espontáneo de la fuerza, va a valer para metafísica, en el sentido que el hombre, por ejemplo, cuando percibe, cuando uno va a explicar la percepción, puede usar este concepto. Este concepto, en la percepción uno es consciente para Leibniz, que es lo que le dice a Conway, de esa capacidad que tenemos de reunificar estados. Pero uno lo va a usar también en la física, porque lo que caracteriza la fuerza derivativa, uno de los aspectos de la fuerza derivativa, es esto mismo. Es la capacidad. Uno puede tematizar y conceptualizar bien, o hacer un abordaje no solo cinemático del movimiento de los cuerpos, sino también causal. Uno puede considerar y hacer una ciencia de eso, y es una definición que recorre las distintas disciplinas en Leibniz, pero y ahora para hacer la transición al segundo elemento, o al segundo tema que me interesa, que es el aspecto primitivo, esta caracterización general no recupera por completo lo que Leibniz va a usar para definir, para ofrecer su caracterización de lo que acá llama sustancias corpóreas por sí, pero uno puede pensar o usar otros textos para ver qué es la definición general que Leibniz busca dar de la sustancia, que es no solo a partir del concepto de fuerza activa, sino de fuerza activa primitiva. O sea, esta capacidad que Leibniz cree y defiende que hay en la naturaleza de producir cambios espontáneos, actividad de forma espontánea, le va a introducir algo más, que es un aspecto que yo creo que es exclusivo de la metafísica y es mucho más difícil, no sé si de comprender, sí de defender, y que fue mucho más difícil para Leibniz que le concedan lo que vamos a ver, o el aspecto primitivo, o el hecho de que en la naturaleza haya, además de fuerzas activas primitivas, es un paso mucho más complejo que en este escrito Leibniz al menos presenta, y cuando digo presenta es importante porque presenta en sociedad. La gente va a leer, por ejemplo, un de Boulder, o mucha gente que conocía a Leibniz matemático, va a empezar a ver estas nociones y les va a sorprender, o les va a resultar chocante, porque no es evidente que, al menos no es evidente lo que Leibniz está diciendo. Pero bueno, para seguir ordenadamente, además del aspecto de fuerza, o esta capacidad que Leibniz piensa que hay en la naturaleza de producir cambio, Leibniz empieza a introducir dualidades, o una especie de tipología de las fuerzas en el Specimen Dynamicum, y la primera que nos interesa es la distinción que traza entre las fuerzas activas primitivas y las fuerzas derivativas. Y no tanto focalizar en el término de activo, porque activo para Leibniz es lo que dijimos antes. O sea, es esta capacidad de actuar, pero de una forma o con una característica distinta, que es que lo que le va a introducir ahora es el concepto de primitivo. ¿Qué quiere decir Leibniz con primitivo? La definición que ofrece en el Specimen Dynamicum al principio es poco. Leibniz lo único que dice es, bueno, además de pensar las causas, como las pienso en términos, por ejemplo, de unas fuerzas activas en general, yo puedo pensar causas generales. Yo puedo pensar que, además de un estado, por ejemplo, que produce otro estado, o de algo que produce un efecto, yo puedo pensar una causa tal, o en el individuo puedo conseguir la causa tal que sea, o que sea una causa tal que sea la responsable de producir toda la serie de efectos que se siguen en ese individuo. Esta idea de la causa general, que lo primero que Leibniz hace, nuevamente teniendo en cuenta los años con la gente que está discutiendo, es
cuidado con aplicar esto en la física. La causa general que se introduce en metafísica, o la causa general que trabajamos o introducimos con el concepto de primitivo, no tiene utilidad inmediata, al menos, en la física. La física va a trabajar con las causas próximas, como planteaba ya Aristóteles. O sea, para explicar un movimiento o por qué sucede un movimiento, tengo que ir al movimiento inmediatamente anterior. No es necesario y es contraproducente introducir conceptos como este de causa general o fuerzas primitivas de acción, que Leibniz va a comparar o va a definir o caracterizar en términos de, o recuperando el concepto de entelequia aristotélico, el concepto de forma sustancial, que en algún sentido lo recupera, yo creo que muy bien, o recupera un sentido de la noción de entelequia, que es esa de, no tanto de la escolástica, pero sí del Aristóteles histórico, de las cosas, la idea está que las cosas cumplen o llegan a cumplir su fin, o tienen algo que tiene su fin en sí mismo, que alcanza el cumplimiento sin necesidad de nada externo, en el sentido, sobre todo con el concepto de entelequia. Eso en Leibniz está bien, yo creo, bien tematizado. No sé si lo que Leibniz está planteando como lo que él llama primitivo es algo que pueda encontrarse en la tradición, porque lo que Leibniz está pidiendo acá es una causa general del cambio. O sea, no solo que en el individuo se explique o el individuo sea capaz de dar cuenta de 1, 2 o 3 cambios, sino que haya algo, pensar en las cosas particulares, individuales, algo que sea algo y lo mismo, que sea responsable de la totalidad de los cambios. Acá hay una correspondencia que a mí siempre me resultó muy clarificadora, porque es una especie de duda que yo tenía desde el inicio, o las primeras dudas que tuve cuando leí estos temas, que es la correspondencia con Jacques Lanfant, que es un corresponsal medio extraño, no son de los más interesantes, es a lo largo de los 80, fines de los 80 sobre todo, y Jacques Lanfant le hace una serie de preguntas sobre temas de física y metafísica, y una de las preguntas que le hace es respecto del carácter primitivo de las fuerzas. Y él le pregunta, él confiesa no entender qué relación tiene la conservación de las fuerzas motrices, que la entienda en cierto modo. O sea, él reconoce que quizás hay que introducir esta distinción entre la fuerza motriz y la cantidad de movimiento, y se puede introducir la ley de conservación general de las fuerzas, en el sentido en que en un sistema físico la suma total de fuerzas motrices siempre se mantiene constante. Y la pregunta de Jacques Lanfant es, no entiendo cómo de acá pasamos a las fuerzas primitivas. Dice, no sé por qué le tengo que conceder de la conservación de las fuerzas que las fuerzas se conservan en el individuo. Y la respuesta de Leibniz para mí siempre fue clarificadora, porque lo rechaza por completo, en el sentido que le responde que no hay nada que entender, porque él no está diciendo eso, que la fuerza primitiva no tiene nada que ver con la conservación de la fuerza, y le marca uno de los aspectos más interesantes, que no se trata en la fuerza primitiva, cuando se piensa una causa general, no se trata de una conservación de sucesiones o de suma totales de fuerzas, como si se trata, por ejemplo, del principio de conservación de la potencia motriz, que lo que dice es, por ejemplo, en el caso del péndulo, las fuerzas aumentan en el cuerpo y disminuyen. Aumentan hasta un punto y disminuyen hasta que vuelven al punto original. Pero el cuerpo varía en sumas, o sea, varía en su potencia motriz a lo largo de los distintos instantes. Y lo que dice el principio de conservación es que la suma total es la misma. Con el aspecto primitivo de las fuerzas, Leibniz está pensando en una conservación puntual, en el sentido de que en cada instante del movimiento hay una conservación de la totalidad de efectos que ese individuo puede llegar a producir, no solo en ese movimiento, sino a lo largo de toda su vida. Es la suma total y conservación completa de los distintos estados en un punto. Es muy distinto al concepto, por ejemplo, de conservación de la potencia. Es una conservación, pero es una conservación mucho más radical que la que se puede pensar en física. Incluso no es necesario, y esto es uno de los puntos más interesantes, que va a dar lugar el espécimen dinámico, porque este texto, en cierto sentido, es fundacional, porque da a conocer estas tesis, y a partir de estos textos, que no solo es el espécimen dinámico, porque en este mismo año va a publicar el nuevo sistema, viene de publicar sobre la reforma de la filosofía primera, son los años en que Leibniz está dando a conocer su sistema, y va a dar a debates, que hay gente que conoce mucho mejor que yo, que son de los más interesantes respecto de las nociones metafísicas de Leibniz, y en los que uno ve
el alcance y los límites de algunas tesis, en el sentido en que la distinción o el plus que le agrega el carácter primitivo de la fuerza, o sea, uno puede aceptar la fuerza activa, uno puede, el hecho de que en la naturaleza haya principio activo, tal como lo define Leibniz, que yo pueda medir la potencia activa de un cuerpo, en el ámbito de la física se tratan de potencias motrices, y lo puedo medir y lo tengo que medir de una forma distinta a como se venía midiendo, y tengo que suponer, por ejemplo, la conservación total de las sumas de las potencias motrices en todo sistema de cuerpo. Eso es una tesis. Otra tesis distinta es, además de eso, introducir el carácter primitivo. El hecho de que son dos tesis diferentes uno lo puede percibir inmediatamente en las discusiones que tiene Leibniz, incluso en las concesiones que se le hacen a Leibniz, o en sus debates, por ejemplo, con Malebranche, en los debates con de Volder. Uno percibe que esos dos contrincantes, que son dos de los más interesantes para temas de física metafísica, los dos terminan concediendo finalmente, de Volder con mucho más esfuerzo, la correcta medición de las fuerzas. Incluso la conservación de la potencia motriz o el principio de conservación, no hay complicaciones para defender eso, para aceptar eso. Hay complicaciones, pero se puede aceptar eso, y al mismo tiempo, que es lo que hace Malebranche y lo que hace de Volder, reconocen la noción de fuerza activa derivativa, las fuerzas motrices, reconocen la conservación de la fuerza motriz y rechazan que sea necesario introducir en la naturaleza causas generales del cambio. La conservación de la fuerza motriz es compatible con, por ejemplo, el hecho de que haya una sola causa general, que sea la que está operando, que puede ser una posición más ocasionalista o clásica ocasionalista, Malebranche, o el ocasionalismo raro de Volder, pero la física es compatible con distintas interpretaciones metafísicas. Es por eso que la defensa del aspecto primitivo de las fuerzas requiere por lo menos otra forma de trabajar. O sea, una cosa es defender que hay fuerzas activas en la naturaleza, que eso, por ejemplo, es la primera parte de la correspondencia con de Volder. Él dice, bueno, antes de ver la parte metafísica, veamos, acépteme que al menos hay fuerzas, la noción más básica de fuerzas activas derivativas, la distinción entre la fuerza motriz y la cantidad de movimiento, partamos de eso, y eso uno lo puede incluso convencer. Leibniz termina convenciéndolo, no con sus propios argumentos, con Bernoulli, o sea, con ayuda de los amigos, pero lo convence. Y después tiene que abordar la otra cuestión, que es la cuestión más espinosa, es reconocer que además de esa actividad, hay algo que es la causa general del cambio, que es el aspecto primitivo. Ahí es mucho más difícil ver cómo opera Leibniz, cómo argumenta Leibniz, no es evidente. No vamos a ingresar, pero es interesante ver que con esta noción de primitivo no se está tan lejos de algo que es mucho más claro en la aproximación del concepto de la sustancia como concepto completo, que es el aspecto de completitud de la sustancia, que no es algo exclusivo ni de la definición de sustancia como fuerza primitiva, ni de la definición de sustancia como concepto completo. El hecho de que la sustancia tiene la marca de la completitud, que la sustancia es algo que es sustrato de cambios, y si algo es sustancia es tal que tiene todo, o que puede explicar o puede dar cuenta de la completitud y totalidad de sus cambios, se puede encontrar en las primeras definiciones del periodo juvenil, y acá está reintroducido bajo la resignificación que está haciendo de los conceptos de fuerza, pero a mí me interesaba rescatar un poco eso. El concepto de primitivo da un paso más allá, buscando causas generales, excluye el uso del ámbito de la física. No quiere decir que no lo esté fundamentando, porque para Leibniz, en algún sentido, el hecho de pensar fuerzas derivativas el tema es que no es tan fácil, no se puede pensar como una especie de inferencia el hecho de que haya fuerza derivativa necesariamente implique estas fuerzas primitivas. Porque efectivamente uno puede aceptar una cosa y ubicar la causa general no en el individuo, sino fuera, o hay muchas interpretaciones posibles. No es fácil ver la defensa de las causas primitivas, o de las fuerzas primitivas, pero la noción esta de primitivo, lo que viene a rescatar es algo que, como dije, en el concepto completo también está rescatado, que es la completitud que tiene la fuerza, o la sustancia, si la defino como fuerza, que no solo va a tener que ser algo que sea capaz de explicar un cambio, tiene que ser algo que sea capaz de explicar todos los cambios. ¿Qué era decir 35? Voy a pasar
además de todos temas, hay otro gran tema que a mí me fascina, que es avanzar un poco más en temas de metafísica de Leibniz, y es un tema que discutimos un poco en las reuniones pasadas, que es la caracterización que da de la materia en particular. O sea, además de dar cuenta o caracterizar las fuerzas en general, caracterizar las fuerzas primitivas en particular, Leibniz presenta una caracterización de las fuerzas pasivas, primitivas y derivativas. Pero nos interesa en principio el aspecto, o qué es lo que está entendiendo Leibniz por fuerza pasiva, y en el fondo, y en definitiva, evaluar un poco cuál es el estatus que le está reconociendo a las fuerzas pasivas, a la materia prima en general, o a las fuerzas, podemos discutir también en general. En el escrito, Leibniz hace una presentación mínima y esquemática de lo que es la fuerza pasiva, pero yo creo que también es de las más claras de estos temas. Y lo que busca, al igual que hace con las fuerzas activas, es modificar o introducir algo que es original en su concepción de lo que es la capacidad que tienen las cosas, no de actuar, sino la capacidad que tienen las cosas de resistirse al cambio. Y lo que hace, un poco apartándose también de sus primeras concepciones, en las que había concebido la pasividad, o en los que había concebido la materia, en términos de hay algo en las cosas, o hay una característica que hace que las cosas ocupen un lugar, o algo que impide que otra cosa ocupe mi lugar, que es esto que Leibniz sabía que recupera con la nota de la impenetrabilidad, o más técnicamente de la antitipia, esta idea de que las cosas tienen la capacidad de oponerse a otra cosa, o que dos cosas convivan, si se quiere, en el mismo lugar. Leibniz acá está buscando algo más, es dar un paso más allá, que en la juventud no lo hace, pero también después de París uno ve que va hacia este lado, que es concebir la pasividad, si se quiere, en términos activos, en el sentido que en las cosas es esencial para Leibniz, a las cosas, no solo la tendencia al acto, sino el hecho de que presentan resistencia al cambio. Y una resistencia particular, no es el mero hecho de ocupar un lugar o impedir que otra cosa ocupe su lugar, sino resistirse al cambio en el sentido de, y Leibniz lo define así en otros textos, actuar en aquello que actúa sobre mí. O sea, no solamente un cuerpo impide que otro cuerpo esté en su lugar, sino que un cuerpo, para sacarlo de su lugar, para modificarlo, exige que el otro gaste algo. Si yo voy a modificar un cuerpo, tengo que gastar, o sea, no hay ningún cambio que venga, que sea gratis, y todo cambio va a implicar para Leibniz gasto, en sentido, tiene que aplicar fuerzas si yo quiero mover una cosa, y lo que estoy moviendo para Leibniz, la resistencia, la pasividad, es el hecho de que actúa, incluso en términos activos, sobre aquello que actúa sobre mí, que actúa sobre el otro. Es medio trabalenguas, pero la idea esta de resistencia activa al cambio también es novedosa del Leibniz, por lo menos post-parisino, no está en el Leibniz juvenil, y es una idea que le va a servir mucho, por un lado, para el ámbito de la física, para dar cuenta de algunos fenómenos de la física, que no vamos a ingresar, pero que eran muy problemáticos si se los trabajaba desde la astronomía pura, como Leibniz mismo la caracteriza. Si yo concebía el cuerpo como solo extensión, y la única propiedad de la materia como ser aquello que ocupa un lugar e impide que otra cosa lo ocupe, era muy complicado explicar por qué un cuerpo grande resistía más que un cuerpo chico a ser movido. Hay explicaciones, pero siempre había que introducir movimientos internos o otros elementos, porque solamente el movimiento resiste al movimiento para el joven Leibniz. En estos años se reconoce a las cosas que se van a denominar con el nombre de materia, ese aspecto. En las cosas hay un elemento que implica que no se puede mover gratis. O sea, para mover una cosa tengo que gastar o actuar sobre ese elemento. Esa idea de la pasividad, o esa concepción de la pasividad, que va a valer tanto de la misma forma que en la fuerza activa hay primitivo y derivativo, en las fuerzas pasivas, para esta capacidad la puedo pensar también de forma próxima, como causas próximas, en fuerzas derivativas, o lo puedo pensar como una causa general de resistencia al cambio. O sea, en las cosas, en los individuos, además de esta tendencia a producir, esta tendencia espontánea a pasar de un estado a otro, esta tendencia de que sea el mismo individuo, esta capacidad que Leibniz concibe, o con la cual Leibniz va a querer
definir a los individuos como esta capacidad de reunificar estados distintos, siempre bajo el mismo individuo, o como los va a reunificar en un mismo individuo que sería la causa que está produciendo todos los cambios. Va a ser complementada con la idea de que también en los individuos, no en todos, porque el aspecto primitivo, a diferencia del aspecto primitivo pasivo, a diferencia del aspecto primitivo activo, no es necesario para el individuo. O sea, uno puede concebir un individuo al menos que solo sea fuerza primitiva activa, que es el caso de la sustancia infinita, pero se puede concebir, y para Leibniz es necesario, si yo voy a introducir multiplicidad en el mundo, que además de esta potencia activa primitiva, haya distintas tendencias o distintas capacidades de resistencia al cambio. Y o sea, la fuerza primitiva pasiva, esto es algo que plantea Garber y otros, va a tener la función de ser aquello que permite la limitación y la multiplicidad de sustancias. O sea, en todas hay una fuerza activa primitiva, y lo que diferencia no solo lo finito del infinito, porque lo finito para Leibniz se caracteriza por tener fuerzas primitivas pasivas, esto es materia, lo que Leibniz llama materia prima, sino que además permite diferenciar entre los elementos finitos. O sea, en cada uno lo que va a diferenciar, lo que va a haber es distintas resistencias a una potencia activa que uno podría concebir como la misma de todos. La diferencia es que en Dios opera sin límites, Dios produce todo el efecto, y en cada uno de nosotros se van produciendo o se producen efectos menores en la medida de la resistencia que cada uno tenga. Esta función de la pasividad es original en el periodo por lo menos medio maduro, y da lugar a una serie de reflexiones, que no me quiero exceder demasiado, pero da lugar a repensar por lo menos cómo está concibiendo Leibniz la materia prima, cuál es el estatus ontológico que le está reconociendo, no solo a la materia prima, también a lo que es llama forma sustancial, cuál es el estatus general que se le puede reconocer a las fuerzas, y evaluar un poco qué clase de ilemorfismo está defendiendo Leibniz. Porque uno es consciente que uno inmediatamente percibe que no es el ilemorfismo aristotélico clásico. Hay una pregunta que la presenta Phemister como una de las preguntas más relevantes a responder, que es, cuando uno trabaja el tema de la materia prima, bueno, hay que preguntarse entonces qué es lo pasivo, que es algo que Leibniz mismo se pregunta, ¿qué es lo pasivo sin lo activo? ¿Cuál es el estatus ontológico de la materia prima? ¿Qué es la materia prima por sí sola o en sí misma? Y ahí no quiero ingresar a discutir con comentadores ni nada por el estilo, pero yo creo que la respuesta errónea es considerar el aspecto de lo pasivo o el aspecto, por ejemplo, de la materia, en este ilemorfismo, porque acá la sustancia finita para Leibniz se está componiendo de formas sustanciales y materia prima. Pero yo me puedo preguntar cuál es el estatus de la materia prima o qué es la materia prima por sí sola. Y creo que lo importante es notar que para Leibniz no es algo como la forma aristotélica que se encuentre indeterminado o esté a la espera de otra cosa que venga a complementarlo y determinarlo. En sí mismo, y esto creo que es lo más relevante, no tiene estatus ontológico, si se quiere. No tiene ningún grado de independencia las fuerzas primitivas pasivas pensadas por fuera de las fuerzas primitivas activas. Y más en general, si uno se pregunta, o sea, yo creo que uno de los mayores peligros es ontologizar estos instantes, estos momentos, el aspecto activo y el aspecto pasivo, la materia y la forma, que para Leibniz no son más que estados o abstracciones que uno hace de lo único que existe, que es el individuo real. O sea, la materia prima por sí misma no es nada. La materia prima es un estado que yo percibo o concibo o abstraigo de algo que es un conjunto, que es un complejo, que es lo que Leibniz llama la fuerza primitiva, activa, pasiva. Puedo considerar el aspecto de resistencia al cambio, y lo abstraigo y lo llamo materia prima. Y Leibniz dice, ¿es real? Sí, es real en tanto es un estado de las cosas, es un estado real de la sustancia, pero no se puede concebir por sí solo. Incluso la fuerza, o sea, el caso de la materia prima tiene
el caso particular que no se puede concebir separado. No hay materia, no se puede pensar materia prima en el sentido de fuerzas primitivas pasivas solas. Yo puedo pensar fuerzas primitivas activas solas, que es el caso de Dios, pero no hay un caso de fuerzas primitivas pasivas solas. Y más en general, más allá del caso, yo creo, de la sustancia, o del caso de la materia prima, que creo que lo más sano es considerarlo meramente como una abstracción, una abstracción real, que es un término que usa Leibniz. Recupero bien algo que es propio o que encuentra anclaje en la naturaleza, en la ontología. No es una abstracción al modo del espacio-tiempo, que estoy abstrayendo relaciones entre cosas. Yo acá estoy abstrayendo un estado de la cosa, que es el aspecto pasivo. Puedo abstraer también el estado de la cosa, que es el aspecto activo. Pero lo que hay en la naturaleza son sustancias concretas. Y es por eso que Leibniz siempre distingue, no en este texto, disculpen que el texto es una excusa para hablar de estos temas, distingue muchas veces entre la sustancia en concreto y la sustancia en abstracto. Y dicen que la definición de sustancia como fuerza primitiva o fuerza activa es la sustancia en abstracto, no es la sustancia concreta. En la naturaleza no hay fuerzas, en la naturaleza hay cosas, hay individuos que actúan. Yo conceptualizo la acción que hace la cosa en términos de fuerzas primitivas. Lo puedo conceptualizar de otra forma, pero lo que hay en la naturaleza es el sujeto concreto, que hace cosas. La materia, la forma, son estados que yo entiendo en las cosas. Por eso yo creo que es muy interesante evaluar nuevamente qué clase de ilemorfismo está defendiendo, porque estos años se suelen ver como los años ilemórficos de Leibniz, que después va a dejar de lado cuando pasa a la monadología. Y uno ve que las primeras caracterizaciones de las mónadas son en términos de fuerzas primitivas, activas y pasivas, o activas, y las mónadas finitas, activas y pasivas. Porque el ilemorfismo que está defendiendo no es un ilemorfismo en el que estén en juego dos elementos. Es compatible con un sistema monadológico. Yo, en general, siempre vi en esta caracterización de las fuerzas de la sustancia o de la metafísica de Leibniz en términos de fuerza, lo más interesante para abordar la metafísica, no por motivos coyunturales que Leibniz sea, o en el sentido en que Leibniz elige presentar esta definición en los 90, cuando presenta o empieza a publicar estos temas, sino que hay razones más estructurales o teóricas, en el sentido en que creo que recuperan mejor la doble nota que Leibniz quiere recuperar para el concepto de sustancia, que es este aspecto activo, la espontaneidad de la sustancia, que aparte de la aproximación en términos de fuerzas le permite hacer el juego con la física, decir, bueno, miren que en física esto, o sea, yo puedo demostrar mejor las fuerzas derivativas. Y cuando hago la transición a la metafísica, el aspecto activo es, o sea, hay que mantenerlo. Se mantiene el aspecto este de espontaneidad del cambio. Lo que va a tener que hacer es sumarle la segunda nota, que es la primitividad, la completitud de la sustancia. No sé si la mejor vía para entender eso es la vía de esta aproximación dinámica. Quizás el aspecto completo lo recupera mejor la aproximación lógica, pero la aproximación lógica es mucho más compleja para comprender, por ejemplo, la espontaneidad, el hecho de que no solo sea un concepto que tenga todos los predicados que se dicen con verdad del sujeto, sino que además sea aquello que produce los distintos cambios. Eso en la definición lógica es difícil de tematizar. De la misma forma que en la definición de percepciones y apetitos también se recupera algo cercano, que es, si uno entiende por percepción lo que Leibniz está pensando por percepción, que es esta reunificación de estados distintos en una unidad, percibir es, o pensar en general, o percibir, que es más general, siguiendo incluso la tradición jovesiana del pensamiento, o tradición no jovesiana, tradición que conciba el pensamiento como cálculo en el sentido de pensar es sumar 1 más 1 más 1, o A más B más C, y no es sino reunificar estos estados en una cosa. Cuando pienso o cuando percibo es unificar lo múltiple. Si uno concibe la percepción en esos términos, no está tampoco tan lejano a la definición de fuerzas activas o la comprensión que Leibniz está pidiendo para la sustancia como algo espontáneo. El problema de la percepción del apetito es que también no es fácil de hacer, por ejemplo, eso o sea, es algo más de tipo interno. Cuando Leibniz lo presenta, por ejemplo, con Conway, que le pregunta si, o sea, no entiende las fuerzas primitivas y le dice, bueno, vea lo que usted hace cuando percibe. O sea, uno puede entender a lo mejor esa actividad sustancial que Leibniz está buscando. Hay algo que hace la naturaleza que Leibniz no sabe bien cómo definir,
lo puedo entender como percepción, pero tiene la desventaja que difícilmente pueda ser pensado como algo de tipo, o trasladable a objetos que no sea el mero yo, porque tiene es de naturaleza introspectiva, y creo que más complicado porque, o sea, implica entender que específicamente qué era percepción para Leibniz. Por eso creo que un tema muy interesante es ver, además de evaluar un poco la definición o la caracterización esta de las fuerzas activas, primitivas, pasivas, la forma sustancial, la materia prima, en el espécimen dinámico y en los escritos cercanos, es ver un poco la relación que esto tiene con las definiciones que Leibniz está presentando en simultáneo después de París en adelante. Esta idea, y yo cada vez estoy más convencido que las diferencias son, no quiero decir meramente lingüísticas, pero son búsquedas que Leibniz está haciendo para tematizar lo mismo. Hay una concepción del individuo o de la actividad sustancial que Leibniz no sabe cómo llamar, la borda de un lado, la borda del otro. Incluso a mí una de las cartas que también más me gusta mencionar es una que le escribe a Hansch en septiembre del 16, o sea, 2 meses antes de morir, que está hablando del problema de la vida, los cuerpos vivos, la relación entre la mónada y su cuerpo, y cuando tiene que caracterizar la acción de la mónada, en la carta de Hansch le dice, no usa ni fuerza primitiva, ni percepción, ni concepto completo, dice, la mónada hace algo que lo llama monadare, en latín, y no le da ningún nombre, o sea, lo transforma en verbo, y dice, la acción propia de la sustancia es esa, es original. Es la definición más oscura en el sentido que no clarifica nada, porque es una trivialidad, pero yo creo que recupera algo que es el aspecto original que Leibniz está buscando con su definición de las fuerzas primitivas de acción. Lo que quiere caracterizar con las fuerzas primitivas de acción, que lo quiere caracterizar de muchos modos, y hacia el final de la vida lo termina dejando, si quiere, con su propio nombre, porque no hay otro nombre, y quizás sea lo más conveniente, porque si uno encuentra algo original, lo que corresponde es eso, ponerle otro nombre. Y esa más o menos era la idea. Disculpe que había notado una exposición más prolija, pero un tema me va llevando a otro tema. Con eso quería cerrar la presentación. Creo que estoy bien de tiempo. Sí, sí, perfecto, Rodolfo. Muchísimas gracias por la exposición. Bueno, tenemos ahora unos 40 minutos para discutir el texto. Como ya sabéis en las sesiones anteriores, para pedir turno de palabra, escribir la palabra turno en el chat. De momento ya Óscar se ha adelantado y ha pedido el turno antes, así que Óscar, cuando quieran. Bueno, muchas gracias. Rodolfo, me gustó mucho la exposición, está muy linda, realmente. Con muchas preguntas y cosas que me gustaría que pudiéramos aclarar, pero el tiempo no nos permite. Así que yo te voy a plantear 2 o 3 preguntitas nomás. Y primero una consideración general. Yo creo que, porque vos nombraste a Femister, el problema de la materia y todo eso, yo creo que para tratar, como opinión general, es una opinión mía, para tratar estas cuestiones tenemos que dar un salto en Leibniz y no pensarlo tanto como moderno, sino como escolástico. Y en este sentido me parece que Leibniz pertenece a una tradición metafísica. Y lo que él está tratando de hacer es conectar la tradición moderna de la mecánica, distintas formas de entender la mecánica, incluso la de la originaria, con la tradición metafísica que incorpora elementos aristotélicos, pero también neoplatónicos. Yo creo que tenemos que ponerlo en ese contexto para entender algunas cosas. Por ejemplo, la materia, la forma, la actividad, todas esas cosas me parece que si nos quedamos dentro del pensamiento puramente, la conceptuación moderna de estilo cartesiana, no las vamos a entender. Me parece que hay que ponerlo en otra frecuencia al Leibniz, y por eso los mismos interlocutores de Leibniz a veces no lo entienden, porque son cartesianos, son a lo sumo spinocianos, son modernos. Y Leibniz está pensando en otra cosa. Leibniz está pensando, tratando de renovar. Recordemos lo que decía, de que en la escolástica hay mucho oro oculto entre el estiércol. Y eso es lo que está tratando de hacer. Por ejemplo, la materia, ¿no? La materia es un tema importantísimo. Pero si la pensamos a la materia como la piensan los cartesianos, una cosa con 3 dimensiones, vamos muertos. No es esa la materia que está pensando Leibniz, la materia primitiva.
no es eso lo que está pensando. Está pensando, por ejemplo, en la materia de Aristóteles. La materia de Aristóteles tampoco existe independientemente. La materia de Aristóteles es una inferencia que hace Aristóteles acerca de lo que no tiene forma, pero en el mundo todo tiene forma. La materia primitiva no la vamos, es incognoscible, porque es un concepto en el fondo, está inferida. Tampoco aparece como algo, no tiene ni siquiera dimensiones la materia. Y lo mismo aparece en el platonismo. En el platonismo hay una materia metafísica. La materia del neoplatonismo no tiene dimensiones. Las dimensiones vienen después. Eso aparece muy claro en los neoplatónicos, en Proclo, en Plotino, ¿no? La materia es una materia metafísica. Una pasividad, algo que no... Es una materia inteligible en realidad. No se da en el mundo, la materia. Siempre aparece bajo... En el mundo físico siempre aparece bajo formas. Así que hay que poderlo, hay que pensarlo de otra manera. Por eso lo que dice Fermi está mal. Es una mala interpretación, porque no conoce la tradición metafísica. Está mal lo que dice Fermi. Para mí, ¿no? Porque, obviamente. Así que bueno, esa es la opinión general, ¿no? Hay que ponerlo en el contexto de la tradición metafísica. Leibniz, por eso tiene tanto miedo, porque la tradición escolástica de los filósofos modernos tiene muy mala prensa. Entonces le dice las cosas a los que sabe que las tiene que decir a desvoces, por ejemplo. Pero a otros no les revela tanto sus cartas, porque tiene miedo de que a Desvolder no le dice todo. No es muy sincero. Tiene miedo de que lo critiquen mucho. Pasa con otras cosas en Leibniz, ¿no? La lógica pasa lo mismo. Pero bueno, esa es mi opinión general, ¿no? Pero dentro de ese contexto, muy buena la exposición, Rodolfo. Me dejó muchas preguntas. Y sobre eso entonces yo quería preguntarte 3 cosas. Leibniz habla siempre de que cuando hay que dar explicaciones mecánicas hay que utilizar explicaciones mecánicas, conceptos mecánicos. Pero las explicaciones metafísicas de lo mecánico, dice, la mecánica se funda en explicaciones, en fundamentos metafísicos, que es el dominio de las causas generales, o de los fundamentos generales. Entonces a mí eso siempre me provoca problemas. Primero porque ya no sé cuando habla de las causas metafísicas, ya no sé qué es causa. ¿De qué tipo de causa estamos hablando? Y en segundo lugar, ¿qué quiere decir general? Tampoco lo sé, no lo entiendo. Porque al fin y al cabo, la fuerza es individual. Cada cosa individual tiene una fuerza primitiva, ¿no? No es una fuerza universal ni un concepto general. Cada cosa tiene su capacidad de acción propia. Si fuera general en el sentido universal, caeríamos en el espinosismo, que es lo que él trata de refutar. Entonces, no sé qué es general. No sé qué es causa, no sé qué es general. A lo mejor vos tenés una idea. No, Esperá que te. ¿No? Sí. Y la otra, entonces, ¿qué es causa y qué es general? Cuando habla de cuestiones metafísicas. Causas eficientes no son. Así que no sé. Causa formal, no sé. Y después el otro problema, segundo, es entonces la tercera, y con eso digo, termino. Hay un tema que no trataste, pero lo aludiste, que me parece muy importante. ¿Qué es la relación, y que trató Miguel antes, qué es la relación entre mecanicismo y vitalismo? Yo creo que en Leibniz, y eso es una pregunta que te planteo, hay como una contradicción fundamental que él no puede resolver, y la resuelve de distintas maneras, sobre todo el tema de la fuerza primitiva, que es la contradicción entre mecanicismo y vitalismo. Y es una inconsistencia de su sistema. Quiere juntar 2 cosas, pero no puede. Para mí es una contradicción. Dice, bueno, al final fundamenta el mecanicismo en el vitalismo, pero el funcionamiento de la máquina viva al mismo tiempo necesita del mecanicismo. En fin, es un embrollo. No sé si a vos te parece lo mismo. Es decir, que hay como una inconsistencia fundamental en Leibniz cuando él quiere juntar aspectos vitalistas de la acción, de la actividad, con aspectos mecanicistas, que es la explicación de lo material. Bueno, y eso es. Yo creo, o sea, comparto las preguntas, los problemas, creo que son
efectivamente problemas. El aspecto metafísico escolástico de Leibniz, que es algo que alguna vez charlamos, yo creo que también es algo que yo no conozco tanto ni he trabajado, pero en general no se ha trabajado tanto. No hay mucho estudio. Hay poco estudio, por ejemplo, de la relación de Leibniz con la escolástica, con Suárez. Hay poco trabajo sobre eso. A pesar de lo importante que fue, no tiene el peso que tienen los estudios de Leibniz con la tradición moderna. Y efectivamente comparto la preocupación por el concepto de materia, que yo creo que Leibniz está discutiendo en estos escritos, está discutiendo con la tradición, sobre todo escolástica, está buscando, y yo creo que lo dice genuinamente cuando él cree que recupera a Aristóteles, no solo es una figura retórica, yo creo que está convencido de que su concepción de la materia y de la forma está más cercano a Aristóteles que los escolásticos, y al mismo tiempo está discutiendo, yo siempre creo, con él mismo, con su visión juvenil, por ejemplo, el tratado de la materia prima, donde la materia es una especie de masa informe que viene el movimiento a recortar, que está muy lejano de lo que es la materia prima de estos escritos. Yo creo que están todas esas tradiciones que ninguna está recuperando la definición moderna de cuerpo. O sea, la metafísica para mí hay que trabajarlo siempre más de la concepción de la escolástica, o nace más de la escolástica que de los modernos. No es una reforma, lo peor para ver a Leibniz, yo se lo suelo decir a los alumnos, es verlo como una especie de reforma a Descartes, a la forma que uno puede ver a Spinoza, por ejemplo. Leibniz va a cuestionar a Descartes, pero desde una tradición que es otra, que nace de la escolástica de otro plano, incluso no se forma en metafísica cartesiana, su formación en metafísica es escolástica, efectivamente, y tiene todo el desafío de hacerlo compatible con el mundo moderno. Pero sin entrar en eso, lo que marcás de las causas, del concepto de causa, el concepto de general y el vitalismo y mecanicismo, creo que es un problema. Mi impresión es que Leibniz quiere dar una definición unívoca de esos términos, en el sentido que causa, es verdad que no es ni causa eficiente, ni causa formal, ni causa final, tiene como un poco de elementos de todos, y Leibniz la va a definir como esa capacidad de que un estado contenga el otro, o un estado del que se siga el otro estado, no quiere comprometerse ni con dar una definición de causa que solo sea válida para el mundo físico de causas eficientes y motrices. O sea, tiene que ser una definición tal que valga también o explique la causalidad final. No es un estado que produce desde afuera y por empuje a un cambio, sino que yo creo que él busca dar una definición general, no sé si la consigue, o una definición unívoca del término causa. Yo cuando pienso algo, la causalidad operando, hay algo que es común a la causalidad de una idea, por ejemplo, con la causalidad que tienen los cuerpos. Cuando un cuerpo mueve otro cuerpo. No sé si lo consigue, pero yo creo que hay un intento de Leibniz de ofrecer una caracterización de tipo unívoca, y el término general también a mí siempre me sorprendió, porque hay algo en un sentido que no es general, en el sentido de que sea una causa común al cambio, porque eso nos llevaría incluso al enemigo máximo que tiene el Leibniz, que es el ocasionalismo. O sea, buscar la causa, reconocer que el único agente causal en el mundo está fuera del mundo, o que no hay agentes causales en el mundo. Leibniz quiere meter no solo la causalidad en el mundo, sino habla de causas generales en el individuo. Yo creo que con general lo que quiere recuperar es la idea de completitud o totalidad de la serie de estados que le afectan a ese individuo. O sea, es la causa general de todos los cambios de ese particular. Por eso son como causas, la fuerza primitiva se piensa como una causa universal del cambio individual, y hay infinitas. Serán infinitas en acto, como son las mónadas. Cada una tendrá su fuerza primitiva particular de actuar y padecer. O sea, y no hay dos iguales. Y lo general, yo creo que lo único que quiere recuperar es eso. Es pensar que en el individuo es el mismo individuo el que produce todos sus cambios. O sea, es la misma, se reunifica todas las variaciones, los pasos de estado a estado, los reunifico siempre bajo el mismo sustrato. Si yo consigo a la cosa como sustrato de acciones, en general para mí es esa idea de la totalidad de acciones las hace el mismo sustrato. Las reunifico siempre en la unidad, esa idea de la unidad de lo múltiple, sin que la generalidad implique unidad de la causa. O sea, no creo que la idea sería un problema defender la unidad, o sea, que sea un solo agente causal,
que como dije, como pienso y lo planteé, creo que es uno de los puntos más complicados de Leibniz, es la pregunta que le hace de Butler, ¿y por qué? ¿Por qué lo voy a aceptar? O sea, ¿qué razón hay para que yo piense eso? Y no sé si, para ir a lo último que marcaste, si alcanza con hacer la transición de la física a la metafísica o como fundamentación, por ejemplo, del mecanicismo. Uno puede pensar, como hay fuerzas derivativas, o podría concebir que el hecho de que haya fuerzas derivativas para Leibniz implique que haya una especie de fuerza primitiva ahí detrás, pero realmente, o que sea, si se quiere, la única vía de fundamentación del mecanicismo. Y creo que el problema mayor que tiene Leibniz con el mecanicismo es que, él va a intentar hacer una fundamentación del mecanicismo por medio de estos principios vitales, que no sé cuán coherente es, ahí tampoco comparto, ahí comparto tu preocupación, porque en Leibniz la idea, y que está en el Specimen dinámico, cuando presenta la fuerza derivativa, es cuidado que la fuerza primitiva, el aspecto metafísico, no es el aspecto derivativo, es esta causa universal general del cambio. Pero esta causa general del cambio solamente se realiza en cambios, en movimiento locativo, dice Leibniz. Yo estoy vivo y todos mis principios vitales, pero la acción concreta es siempre mecánica. El hombre, a pesar de que la causa general no será mecánica, o recupera algo no mecánico, porque eso es el punto central de la fuerza primitiva, no es de naturaleza mecánica, está condenada a actuar mecánicamente. No hay una acción en el mundo cuando yo opero sobre otra cosa que no se traslade la fuerza primitiva en fuerza derivativa, y la fuerza derivativa en fuerzas motrices, en fuerza derivativa activa, pasiva, fuerzas vivas, fuerzas muertas, y esa, de alguna forma, reconversión de lo primitivo a lo derivativo, que ahí se da la conversión al mecanicismo. Si es yo realmente dudo que la compatibilidad de los dos mundos que Leibniz está pensando. Creo que el esfuerzo de Leibniz es claro en ese punto. Es recuperar el reino de la gracia, o el reino de la gracia, el reino de las sustancias libres, en un mundo mecánico, sin renunciar a los dos. No sé si lo logra. Yo creo que el desafío, que es lo que Miguel trataba la vez pasada, es enorme. Uno encuentra pasajes donde ve al Leibniz mecanicista, encuentra pasajes donde ve al Leibniz no tan mecanicista. Y la verdad es que está buscando hacer esa síntesis complicada incluso entre las dos grandes tradiciones que está reunificando. No aporté nada en mi comentario, fue más duda. Yo creo que son uno de los problemas más grandes, que se pueden abordar más. Creo que la dinámica le permite un abordaje más técnico en algún sentido del problema mecanismo-vitalismo, porque uno podría reconvertir la pregunta en términos de por qué Leibniz dice que la fuerza primitiva siempre se va a realizar en términos de movimientos locales. Cuando el sustrato opera, efectivamente se traslada en movimientos locativos, en fuerzas motrices, sin perder el carácter primitivo, pero hay una especie de paso ahí que marca la unidad esta del mecanicismo con fundamento no mecanicista. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Tengo 2000 cosas para comentar y seguir, pero hay otros que quieren preguntar, así que lo seguimos después. Bueno, hay dos palabras más pedidas, la siguiente es de Alejandro Herrera. Sí, ¿me escuchan? Sí. Rodolfo, pues muy interesante tu ponencia, y pues el Specimen dinámico siempre se presta a varias interpretaciones. Quisiera hacer tres comentarios o preguntas. Una es, cuando decimos que la esencia de la sustancia es la fuerza primitiva de la acción, bueno, pues todos sabemos que eso era en contraposición a la definición estática de sustancia aristotélica y cartesiana. Pero decir que la esencia de la sustancia es apetito y percepción, creo que el apetito y la percepción serían definitorios de la mónada, pero no de la sustancia, aunque las mónadas sean sustancias. Pero puede haber otras sustancias, por ejemplo las corpóreas, que no son mónadas estrictamente hablando,
Entonces tendríamos que la característica esencial es la acción. Y por eso el espécimen dinámico no es digamos que no es un espécimen staticum, sino que viene ahí el dinamismo en Leibniz, oponiéndose a todo el concepto estaticista y mecanicista anterior. Entonces el apetito y la percepción serían como características de las mónadas, pero no de todas las sustancias. Y el esquema que el propio Leibniz propone en el Specimen Dynamicum, pues él lo divide en efecto, como tú lo dices, en fuerzas activas y pasivas, y cada una de ellas en primitivas y derivadas. Y las fuerzas activas primitivas para él son el alma que está en los seres vivos y las formas sustanciales que están en los otros seres, dice él. Y así va, las fuerzas derivadas son, pone por ejemplos, las fuerzas centrífuga y centrípeta. Bueno, tú todo eso seguramente lo tienes, no voy a abundar mucho, pero lo que me interesa señalar es cuando en la parte de la fuerza primitiva pasiva, la fuerza pasiva primitiva, él lo que dice es muy interesante en relación a su relación con el aristotelismo. Dice, la fuerza primitiva es de dos clases, la primitiva y la derivada. La fuerza primitiva del sufrimiento o la resistencia constituye lo que los escolásticos llaman materia prima, si se interpreta correctamente. Entonces creo que ahí no hay más que ¿qué entendía por materia prima? Pues, y él dice que es lo que los escolásticos entienden. Entonces creo que no hay que buscarle más que ver qué entendían los escolásticos por materia prima, porque en efecto, como dice Oscar, hay este puente que Leibniz siempre tiende entre la escolástica y su pensamiento, y que puede encontrar oro también en el estiércol. Yo tiendo a simpatizar con la interpretación de Harman de que donde Leibniz divide las fuerzas activas en primitivas y derivadas, está fundamentando la metafísica. Y cuando él divide las fuerzas pasivas en primitivas y derivadas, está fundamentando la física. Esa es una interpretación que puede ser cuestionable, pero claro, él es un filósofo natural, entonces está a caballo entre la física y la metafísica, y al dividir las fuerzas activas en primitivas y derivadas está en la metafísica, y las pasivas, al dividirlas en primitivas y derivadas, está en la física. Esa es una interpretación, bueno, con la que yo simpatizo. Y respecto a lo que decía Oscar, y luego tú sobre el vitalismo, creo que Juan estará de acuerdo también, pues si las mónadas tienen apetito y percepción, pues apetito y percepción no son conceptos mecánicos. Y entonces, de ahí que Leibniz diga que toda naturaleza está llena de vida, y de ahí viene la interpretación vitalista. El apetito y la percepción se salen del esquema mecanicista definitivamente, y de ahí la interpretación que también es muy plausible del vitalismo leibniziano. Nada más, Rodolfo, muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. Sí, yo en principio respecto a la definición en conexión con Descartes y Aristóteles, creo efectivamente que Leibniz está buscando apartarse o buscar su lugar en esta tradición de cartesianos y aristotélicos. El cartesianismo pesa mucho. No mencioné a Descartes en la presentación, pero en estos años, incluso la primera presentación de Leibniz del 94 y estas presentaciones del 95, su defensa de la definición de sustancia, está incluso en un debate contextual que es con los alemanes, con el hijo de Tomasio, con Christian Thomasius, respecto de los problemas que tenía la definición cartesiana de sustancia. Y todo el desafío que Leibniz asume es decir, bueno, yo encontré la definición general de sustancia. No es ni ser la independencia ontológica, ni es la aproximación cartesiana, que era, o sea, que no era unívoca. Hay muchas definiciones problemáticas en Descartes que van complementando, se define de una forma, la sustancia finita de otra, la sustancia extensa y pensante de otra. Y Leibniz cree que él encontró una definición general de sustancia.
Y un punto interesante que señaló recién Alejandro es que Leibniz efectivamente lo suele caracterizar, sobre todo como en términos de fuerzas activas. Lo que caracteriza a la sustancia es la fuerza activa. No tanto el aspecto primitivo, hay lugares que los mete, pero hay lugares que se limita simplemente a decir, bueno, la sustancia es esta capacidad de acción que él está pensando. Quizás es más general y es más permisivo con otras cosas que no califican tan fácilmente como sustancia, o en la madurez no van a calificar como mónadas. Uno podría pensar cosas compuestas, a lo mejor, que podría concebir como elementos que tienen fuerzas activas, sin introducir el aspecto primitivo. Yo no sé, pero podría llegar a ser, porque efectivamente Leibniz suele introducir el concepto sobre todo de fuerza activa, por ejemplo en el Tratado sobre la Reforma del Entendimiento. Ahí solamente usando un poco de dinámica, o de la dinámica, mete esa cuestión. Después, respecto a percepción y apetito, efectivamente, también comparto que no es lo mismo, no quiero hacer una conversión de la definición dinámica a la de percepción y apetito, porque tiene muchas aristas distintas. El hecho de que esté pensado, o sea, en el mundo ya monadologizado, puede haber distinciones, por ejemplo, entre elementos, entre tipos de sustancia, o lo que son los espíritus, los animales, sustancias más. Que no sé, yo igual no comparto del todo a veces las diferencias, pero percepción y apetito recuperan otras cosas que no está recuperado en la noción de fuerzas primitivas, o fuerzas de actuar y de padecer. O sea, mi interés era intentar buscar los puntos de armonía, sobre todo en el concepto de, uno va a la percepción, el Leibniz, o la idea está de que la sustancia no solo es una cosa que unifica unidad de la multiplicidad de predicados o de estados, sino que además tiende a pasar de una a la otra. O sea, no solo es percibir, sino apetecer más percepciones y reunir esas percepciones distintas bajo un mismo sujeto que quiere y apetece conocer. Mi interés era, sobre todo, sí llegar a las consecuencias que eso podría tener, porque efectivamente no es lo mismo el abordaje que hace en un caso o en el otro. Era intentar buscar o forzar las coincidencias, que en mi caso es más un trabajo, porque yo soy una persona que naturalmente tiendo más a ver las diferencias que las coincidencias, y lleva tiempo ver la coincidencia en Leibniz. Yo, por ejemplo, al principio, y me acuerdo, usted no se va a acordar, profesor, pero una de las primeras presentaciones que yo tuve fue en el Congreso de Costa Rica, 2012, de presentaciones internacionales. Yo siempre me moví en el ámbito más de Argentina, y era un trabajo de física en el joven Leibniz con el concepto de conato y cosas del periodo juvenil. Usted estaba en el público, y la intervención fue en torno a la continuidad que había en los aspectos, o en algunas propiedades que tiene el conato del periodo juvenil respecto del concepto de fuerza. Y en los años esos a mí me costaba, no creo que se acuerde. Yo me acuerdo porque para mí era una presentación, era la primera presentación que hacía en un congreso internacional, y me acuerdo de esa pregunta porque en el momento a mí me costaba muchísimo ver puntos de coincidencia. No veía la conexión entre, o sea, estaba muy atento a encontrar los puntos de diferencia, por ejemplo, entre el periodo juvenil y el periodo maduro. Y ver estos puntos de continuidad es algo que últimamente cada vez me está interesando más. Y quizás lo que me está pasando ahora es que desatiendo algunas diferencias, pero porque hay puntos que es impresionante, que uno empieza a darse cuenta que hay esas ideas fundamentales o nucleares en Leibniz, que a pesar de las diferencias se recorren en todo el periodo, porque percepción y apetito están ahí escritos de antes, del principio de los 80, que Leibniz caracteriza la sustancia en esos términos, porque hay algo, yo creo, ahí que está recuperando, que efectivamente yo creo que se está poniendo, o sea, buscar en el cartesianismo y aristotelismo una posición original respecto de estas cuestiones, y la dinámica le va a servir como una herramienta, usará otras herramientas, pero le va a servir. Y respecto, lo otro que me interesó, esa distinción entre lo pasivo para la física y lo activo. En general yo creo que hay algo que está bien, o sea, que comparto de la interpretación de Hartmann, que es lo pasivo,
el mundo de la física no tendría sentido, la naturaleza no tendría sentido, no tendría lugar sin la dimensión pasiva. Si no hay fuerzas pasivas, no habría mundo, pero no habría mundo en general. Por eso hay un uso, yo creo que no solo físico, sino que es necesario para la metafísica de las fuerzas primitivas pasivas son condición de existencia de lo finito. Y eso, en ese sentido, hay partes con la correspondencia con Desboses que dice cosas radicales como Dios no, o sea, en lo que es, por ejemplo, el aspecto constitutivo que tiene la materia metafísicamente para el individuo finito. Y dice cosas radicales como Dios no tiene la capacidad, Dios no podría eliminar la materia prima de un individuo. No se puede concebir, ni siquiera por una potencia infinita, que lo finito no tenga materia prima. Y en ese sentido es una especie de constitución que está vinculada a la física, porque yo creo que está vinculada al mundo natural, el hecho de que Dios no podría sacarle, dice, la materia prima sin transformar a la sustancia en Dios, en otro Dios. Porque si yo le saco lo pasivo, me queda la potencia activa completa. Y lo que me parece ahí es que parece que Lenin está pensando que es la misma, porque la potencia activa de todos es infinita, que eso lo dice otra cosa. Que de alguna forma hay limitaciones distintas. Pero por eso yo creo que lo pasivo, o sea, la dimensión de lo pasivo tiene un uso metafísico puntual, el aspecto primitivo, en el sentido en que fundamenta la distinción, la limitación entre distintas cosas. El aspecto finito lo da eso. La pluralidad, por ejemplo, el hecho de que haya muchas sustancias. La pluralidad de sustancias está de la mano de la materia prima, que efectivamente, quizás un trabajo a hacer, que es exclusivamente dedicado al concepto de materia prima, es evaluarlo a la luz de los conceptos escolásticos, no solo aristotélicos, sino escolásticos, porque Leibniz hace ese juego de, bueno, acá usamos el concepto de forma sustancial de una forma distinta, pero retomamos a Aristóteles, retomamos la materia prima, pero ahí agrega, si la entendemos correctamente, es la materia prima. Pero si la entendemos correctamente, uno sospecha que le está cambiando el sentido. No era objeto de trabajo recuperar los sentidos del concepto de materia prima, pero sí focalizar algo que creo que también es importante, que es el hecho de que, que la materia no se puede concebir, quizás más cercano a Aristóteles que a su propia posición, o al escolástico, o a su propia posición juvenil, no se puede concebir como una masa indeterminada, informe, que está a la espera de algo que lo complemente, sino que se tiene que concebir de otra forma, donde lo primero, en todo sentido, es el individuo, y cualquier elemento que yo conciba en el individuo son abstracciones. No es real. Hay un sentido en que la fuerza no es real. O no es real como algo existente. O sea, son estados de las cosas reales, la materia, la forma. Quería subrayar eso, pero le agradezco los comentarios y disculpe que me fui de tema. Bueno, tenemos ya los últimos 15 minutos de la discusión. Hay 2 palabras más pedidas. La siguiente es de Omaira. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Rodolfo. Mis 2 preguntas van más un poco como de ampliación, si tú nos pudieses ampliar un poco con relación a la sustancia concreta que tú lo mencionaste, ¿cómo se daría esa unidad sustancial que estás mencionando con relación a las 2 fuerzas, tanto pasiva como activa, con relación sobre todo a ese punto que tú hiciste, que la fuerza pasiva primitiva es la que le da la base a la materia prima y que por supuesto eso es lo que hace que se puedan hablar de sustancias pues finitas como nosotros y que en esa medida pues seamos distintos a la sustancia incorpórea. Entonces de pronto como ampliar un poco más esa unidad sustancial que creo que lo mencionaste, pero pues de manera muy somera. Y también la segunda pregunta que tengo es con relación a la actualización de las sustancias. Actualmente nosotros pensamos en cuando se habla de actualizaciones como si fuesen los programas de software que se tienen que estar renovando y que hay en algún momento en que ya o no se pueden actualizar porque los aparatos o los dispositivos no tienen como la capacidad para poder actualizarse esas aplicaciones. Obviamente estoy haciendo una comparación
pues muy dispersa de una cosa con otra con la actualización, pero me gustaría de pronto que me ampliaras un poco con esa noción de actualización, si lo que hace que se imposibilite esa actualización en la sustancia pueda ser también esa fuerza primitiva pasiva, o más bien la misma materia la que hace que se restrinja la actualización de la sustancia. Eran como mis dos preguntas. Muchas gracias. Gracias por el comentario. Es cierto que son temas que mencioné, no me detuve demasiado. Respecto del primero, el segundo creo que es mucho más complicado. El primero, respecto de la unidad, mi impresión es que hay que distinguir dos preguntas o dos problemas respecto de la unidad. Por una parte, cuando uno no se tiene que preguntar, creo que para Leibniz no se tiene que preguntar la unidad de la sustancia, por ejemplo, del individuo, que él caracteriza como formas sustanciales y materia prima. Si yo entiendo bien la forma sustancial y la materia prima, no hay nada que unificar, porque no hay dos cosas, ni no hay nada que reunificar, sino que lo que hay que hacer ahí para Leibniz es reinvertir el orden de las cosas y tomar como punto de partida que hay algo que son fuerzas primitivas. Y yo conceptualizo la acción y la pasión, pero no, o sea, no hay nada que reunificar porque no hay dos cosas ni hay dos elementos. Dos elementos que subsisten como dos en la cabeza del sujeto que las piensa, pero son abstracciones en ese sentido. Cuando Leibniz presenta, por ejemplo, en la correspondencia con de Boldar, una de las primeras presentaciones que hace de la mónada, de su ontología completa, y dice qué es lo que hay en el mundo, cuando caracteriza las mónadas, y las llama mónadas, las caracteriza por esta dualidad. En la mónada siempre subsiste una dualidad, que es lo pasivo y lo activo, que para Leibniz no afecta la unidad, incluso es constitutivo de la unidad. Quizás sea un problema porque efectivamente hay unidades, como el caso de Dios, que no tienen esa dualidad. Hay otras unidades que sí tienen la dualidad, que son todo el resto. Pero yo creo que la apuesta de Leibniz es, si yo entiendo que lo activo y lo pasivo son dos estados abstractos, y no estados concretos, de un individuo, no surge el problema del individuo o de la unidad ahí. Sí surge el problema, y es el problema yo creo más grave, y que Leibniz ahí sí que no soluciona, o no da soluciones que él mismo haya sentido como satisfactorias hacia el final de la vida, lo dice explícitamente, no llegué a resolverlo bien, que es el problema de la unidad de lo que son las sustancias compuestas. Porque Leibniz afirma no solo que hay sustancias individuales, sustancias que sean este complejo de fuerza activa y fuerza pasiva, o después, esto es una discusión, pero si eso es lo mismo que las mónadas, pero además de las sustancias del átomo, ese último que constituye el mundo, la tesis de Leibniz es que las cosas no están solas en el mundo, que una cosa siempre está vinculada a otras cosas que ordena y constituye y asumen como, o sea, que van a constituir el cuerpo propio de esa sustancia. Y toda sustancia está viva no porque la mónada, o sea, el vitalismo requiere, además de la fuerza primitiva, activa y pasiva, que esa mónada esté subordinando un cuerpo, esté organizando algo. Para Leibniz lo real, los últimos real, o sea, en la realidad las cosas se constituyen siempre en compuestos de mónadas que dominan otras mónadas, y Leibniz dice que esa unidad de muchas sustancias, porque es un complejo de sustancias que está unificado en un ser vivo, eso tiene la misma unidad que la mónada. Esa reunificación del ser vivo, yo creo que es un problema grande para Leibniz. Él tiene formas intentos de explicar cómo puede ser que distintos individuos, porque ahí son distintos individuos, puedan componer una cosa, que Leibniz dice tiene la misma unidad que lo simple. No son simples, pero sí. O sea, tienen algo que los hace uno. Eso yo creo que el problema de la unidad hay que limitarlo. El problema de la reunificación no es propio de la dupla pasivo-activo, sino que es propio del problema de las sustancias corpóreas, de lo que al final de la vida llama sustancia corpórea, porque fíjense que la forma en que presenta a la sustancia en el espécimen dinámico la llama sustancia corpórea, y es solamente la dupla activo-pasivo, Leibniz lo llama corpóreo, a pesar de que no está reunificando un cuerpo orgánico ni nada por el estilo. Hay muchos lugares que Leibniz, mucho más cercano a lo que puedo llamar mónada, usa el término corpóreo porque quiere rescatar el aspecto material. Pero en lo que es la sustancia simple,
aunque sea activo y pasivo, aunque sea forma y materia, yo creo que no surge el problema de la unidad para Leibniz. Está mal pensar el problema. O sea, eso creo que invertir la cuestión es lo más sensato para comprender por qué eso es una sola cosa. Lo que sí surge, la unidad cuando yo hablo de materia segunda, o sea, en el caso de la materia segunda, y cuando yo organizo un cuerpo en un mecanismo y pienso una mónada dominante que le da una unidad real. Leibniz cree que nosotros con nuestro cuerpo tenemos una unidad real. No solamente yo, mi mónada, o sea, con el cuerpo orgánico se forma un individuo. Eso yo creo que es el desafío máximo y ahí no, sería otra ponencia y no tengo respuesta porque creo que es un problema. Lo otro de la actualización, también, o sea, me parece mucho más complicado de responder porque en Leibniz está esa idea de, que tampoco sé si está, o sea, está esa idea de el freno, por ejemplo, ¿en qué radica el freno? Que es algo que a mí siempre me obsesionó. ¿En qué radica el freno de la materia prima? ¿Cómo puedo pensar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O qué es lo que Leibniz quiere está recuperando con el concepto de materia prima? Porque ahí no está pensando en frenos de tipo... O sea, además del freno externo, que uno puede partir de ahí en el caso de la física. Para Leibniz, en un mundo pleno, todo cuerpo que se desarrolla siempre tiene que desarrollarse suprimiendo o superando obstáculos, en el sentido que tiene que imprimir fuerza, tiene que gastar fuerza frente a otra cosa que está ahí y que no se quiere ir de ahí, que me saca cosas para que yo le gane, para ganar el espacio. Esa idea del freno externo, uno lo puede ver en la dinámica. La idea de la resistencia, o sea, el concepto de resistencia de la materia por el simple hecho de ser materia. En las cosas, por el simple hecho de ser cosas, no por el movimiento, por el simple hecho de ser cosas, implican resistencia al cambio. Pero cuando uno pasa al aspecto primitivo, ese sería el aspecto de las fuerzas derivativas pasivas. Pero cuando uno pasa al aspecto de las fuerzas, o sea, a la primitividad, el freno para Leibniz es interno. O sea, hay algo en la cosa que tendría que explicar, independientemente, aunque después uno lo realice, o se vea realizado siempre en términos con otros cuerpos, pero en las cosas mismas hay una especie de freno o limitación al cambio. En el sentido mínimamente en el sentido en que de las cosas no se actualiza todo. Esa idea de que la actualización siempre es limitada. Yo creo que el desafío ahí es pensar qué está diciendo o cómo concebir eso de una forma puramente interna. Porque para Leibniz el freno está dentro, o sea, es el propio individuo el que tiene puesto ahí la resistencia al cambio. No sé si me explico, no me explico porque no quiero responder la pregunta porque yo creo que es algo que a mí siempre me complicó a la hora de entender el aspecto interno de la primitividad de lo pasivo. Es uno solo el que se limita, o sea, hay algo ahí que es la limitación interna de la sustancia, que no es la misma que la limitación que uno concibe más claramente o más fácilmente, que es la limitación de la materia, de las fuerzas derivativas, o la limitación que me ponen los otros cuerpos. O sea, yo creo que el modelo es el mismo, como con la fuerza activa piensa eso, pero lo introduce y lo generaliza o sea, lo internaliza, si se quiere. Acá está haciendo algo parecido. No sé si conceptualmente tiene sentido, pero es de alguna forma pensar que si hay fuerzas primitivas limitadas, porque la fuerza activa, pasiva, primitiva, lo que está tematizando es eso, fuerzas primitivas limitadas. Si hay acciones limitadas, puedo conceptualizar los dos herramientas, los dos momentos, pero creo que es un problema. O al menos yo no termino nunca de entender bien eso. Sí con la analogía de lo pasivo, de lo derivativo. Pero el aspecto primitivo siento que siempre es un problema. Pero ahí yo creo que hay un tema, porque además está eso de la actualización, siempre, la idea que sí, que lo que le decía, lo que charlamos con Oscar, que siempre se actualizan las fuerzas primitivas, siempre se actualizan en fuerzas derivativas de tipo motriz, que también es un problema. Pero no sé si no respondí porque no fue mi interés responder. O sea, no, creo que es un problema. O para mí siempre fue un problema. Agradezco la consulta.
Bueno, la última palabra que pedía de Juan Antonio, pero Óscar ha comentado también en el chat que quería hacer una aclaración. No sé si prefiere hacerla ahora o después de la intervención de Juan. No, es rápido nomás. No, vos habías hablado de la importancia de la correspondencia con De Volder sobre el tema de la fuerza, más en el aspecto mecánico que en el aspecto metafísico. Me parece que casi tan importante como la correspondencia con De Volder es la correspondencia con Papin, donde ahí prácticamente todos los argumentos que Leibniz le propone a De Volder sobre la medición de las fuerzas vivas o la estimación de las fuerzas vivas, primero lo discute con Papin. Es una correspondencia muy importante, además es súper técnica. Ahí se entiende bien cuál es lo que está en debate sobre la estimación de las fuerzas vivas, y se ve bien también la disputa entre los cartesianos, porque Papin es un cuasi cartesiano, entre los cartesianos y Leibniz. Es clarísimo. Entonces me parece que es muy bueno que se esté planeando la publicación de la traducción de la correspondencia con Papin en Comares, porque es capital, es una correspondencia muy importante. Y esa es la primera. Y la segunda comentario es el problema de la unidad, ¿no? Yo creo que en el problema de la unidad de la sustancia corpórea se ve, es un problema que tiene Leibniz, es una de las manifestaciones de la contradicción que hay entre mecanicismo y vitalismo. Porque Leibniz no puede explicar la unidad orgánica. No la puede explicar. Sí, hace toda la armonía preestablecida, la mónada dominante, todo ese está fenómeno, pero no puede explicar la unidad orgánica. Tanto que no puedo explicar la unidad orgánica que en la correspondencia con Desbosses tiene que introducir una cosa más, que es el vínculo sustancial. Tan difícil es explicar la unidad orgánica. Y esa es una de las manifestaciones de la contradicción entre organismo, entre vitalismo y mecanicismo. Esa es mi dos. No, eso del vínculo, yo creo que también ahí uno ve que si la solución es esa, es un problema, porque no, es casi una solución ad hoc. Si uno ve la solución, entonces ahí uno ve la dificultad que tenía. Una gran dificultad, una dificultad teórica, es una dificultad teórica. No es una dificultad teórica. Aristóteles no tenía problemas con la unidad orgánica. Porque una sustancia no puede estar compuesta de sustancias. En cambio, para Leibniz sí. Bueno, era nada más eso. Bueno, pues ya tenemos los últimos minutos la palabra de Juan. Cuando quiera, Juan. ¿Estás silenciado ahora mismo? No te escuchamos, Juan. Ahora. Ahora sí, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que ya queda muy poquito tiempo y la cantidad de cosas que habría que comentar aquí, pues es mucha, ¿no? Me ha parecido muy interesante la exposición que ha hecho Rodolfo, porque han salido cuestiones muy de fondo del pensamiento de Leibniz y que, bueno, en las que caben interpretaciones diversas sobre las que hemos discutido ya muchas veces y, bueno, y seguimos dándole vueltas y en alguna medida pues aclarándonos poco a poco, ¿no? Así contrarreloj es difícil plantear algo más o menos coherente y constructivo, ¿no? Pero vamos a ver, en los temas fundamentales que han ido saliendo, Leibniz distingue dos puntos de vista que corresponden a dos niveles de racionalidad. Todo esto son cosas elementales que sabemos todos, ¿no? Pero por ver si nos podemos situar y aclararnos, por lo menos aclarar dónde están los problemas y las dificultades, ¿no? Hay dos niveles de racionalidad a los que corresponden dos lógicas diferentes. Y eso Leibniz lo caracteriza en términos de
y lo formula en términos de decir, bueno, en el nivel de las fuerzas derivativas, por usar la terminología que está saliendo aquí, en el nivel de los hechos, de las explicaciones científicas, todo se puede explicar mecánicamente. Y con eso asume digamos, todo el desarrollo del planteamiento de la ciencia moderna. Solo que dice, bueno, hay otro nivel de racionalidad que no funciona en términos mecanicistas. ¿Por qué hay que acudir a otro nivel de racionalidad? Pues porque los principios que explican el mundo en términos mecanicistas no se pueden fundamentar a sí mismos. Y por eso hace falta pasar a otro nivel de racionalidad, que es el nivel de la fundamentación de esos principios de las ciencias, digamos, ¿no? Mecanicistas. Y ese nivel de la fundamentación de esos principios es el nivel del fundamento, que es el nivel específicamente filosófico, digamos, de toda la vida, de siempre. Y ahí es donde Leibniz se encuentra con un panorama que simplificadamente es, por un lado, Descartes proponiendo que hay tres tipos de realidades, tres tipos de sustancias, ya en el nivel de la fundamentación, que es el nivel de la metafísica. Hay tres tipos de realidad. Frente a eso, Leibniz, yo creo que hace el intento de decir, vamos a llegar a un nivel más profundo de análisis en términos metafísicos de eso que plantea Descartes, de tal manera que podamos encontrar algo común desde el punto de vista metafísico, algo común a esos tres tipos de sustancias, esos tres tipos de realidad diferentes de los que habla Descartes, porque para Descartes esos tres tipos de realidad son entre sí, son irreductibles. Por eso son tres sustancias y no una, son irreductibles. Entonces, frente a Descartes, yo creo que Leibniz dice, bueno, yo he conseguido llegar a un nivel más profundo donde he podido encontrar algún elemento, algún rasgo que es común a esos tres tipos de realidad, esos tres tipos de sustancias que dice Descartes. Y ese elemento común es la fuerza. Los tres tipos de realidad son fuerza. Entonces, en ese sentido, yo creo que Leibniz llega a un nivel más profundo, por decirlo así, o más abajo, en la concepción metafísica de lo real que Descartes, porque encuentra un rasgo común a esos tres elementos a los que Descartes consideraba irreductibles entre sí. La noción de fuerza. Y el otro elemento del panorama con el que se encuentra es Aristóteles, el hilemorfismo. Tampoco la propuesta de Leibniz es decir, bueno, pues frente a Descartes vamos a asumir el hilemorfismo aristotélico y lo tenemos solucionado, sino que también frente al hilemorfismo hace sus críticas y hace su distanciamiento. Y hoy, pues, Rodolfo ha expuesto algunas diferencias y algún distanciamiento respecto al hilemorfismo, por ejemplo, en cómo es el paso de la potencia al acto, que eso ya no lo concibe en términos de aristotélicos ni escolásticos, sino justo al revés. Y otro elemento que es importante y que también lo ha señalado después Rodolfo, y es que si la concepción hilemórfica de lo real en sentido aristotélico es la composición de dos principios, en el caso de Leibniz no es ninguna composición, porque la composición quiere decir partir de dos principios diferenciados que se unifican, se componen. Y en eso también se distancia de esa concepción, por lo menos del hilemorfismo, en el sentido de que parte de un principio unificado. Entonces, ahí es donde yo creo que se sitúa Leibniz, frente a Aristóteles y frente a Descartes, dicho en 15 segundos, ¿no? Ahora, fuerza es la noción clave que explica en términos metafísicos qué es lo real. El problema es, ¿qué es esa fuerza? ¿Qué es ese elemento último de lo real? Y ahí entran todas las determinaciones que Leibniz va intentando poner. Es unidad, no es un principio compuesto, sino es un principio unificado. Es originario o primitivo,
es activo, por lo tanto dinámico, tiene espontánea fuerza, es vida. Por eso hay un principio vital, y ese principio vital no es un principio de la biología, sino que es un principio de la metafísica estrictamente hablando. Y por eso, y esa es digamos, la determinación, creo yo, que hace, o la descripción que va haciendo Leibniz de qué es ese elemento último, originario y primitivo, en términos de análisis metafísico de la realidad, es decir, en términos de un nivel de racionalidad que es el nivel del fundamento. Pero eso es una analítica de la racionalidad, por decirlo así. Analizar lo real en términos de ciencias, y por lo tanto de mecanicismo en la nomenclatura esta de Leibniz, es otra analítica de la realidad. Y para Leibniz las dos son perfectamente legítimas. Solo que el análisis metafísico es necesario porque hace falta fundamentar a las ciencias físicas. Por eso, lo de la incompatibilidad que dice Óscar... No, va a terminar ya. Entre mecanicismo y vitalismo, bueno, yo creo que se puede entender. ¿Por qué? Pues porque el principio último de vida, cuando lo plantea en la monadología, todo en el fondo es vida, es fuerza, es energía. Eso es un principio metafísico y corresponde al intento de explicar en el nivel de la física que efectivamente todo es vida, ¿no? Todo está vivo, todo fluye, todo en movimiento, etc. Y eso es compatible con el vitalismo, digamos, en sentido correspondiente a las ciencias biológicas, que eso ya no es el vitalismo del que hablamos, creo yo, cuando hablamos de que el aire en un determinado sentido puede ser vitalista, sino que, bueno, ahí hay un fenómeno que explicar distinto por la biología, vamos, específico y propio, explicar por la biología, que es distinto de lo que tiene que explicar la física o lo que tiene que explicar la astronomía. Pero en términos mecanicistas en todo caso, y la biología se puede desarrollar en términos de ciencia, y por lo tanto, en última instancia, en términos de mecanicistas. En el nivel de análisis de la racionalidad en términos científicos. Ahora, en lo que llama, cuando se cambia de nivel, Leibniz dice, pero si lo pensamos lo que es en realidad, y entonces cambia de nivel. ¿A dónde se ha ido? ¿A dónde se va cuando dice eso? Pues al nivel de la metafísica, al nivel de la fundamentación. Y ahí es donde dice hay un principio vital. Ese principio vital es un principio estrictamente metafísico que caracteriza el fondo último metafísico de lo real, igual que lo caracteriza la unidad o la caracteriza el ser fuerza, el ser dinámico, etc. Entonces, en esos términos yo creo que más o menos se puede entender lo que plantea Leibniz, pero creo que es importante distinguir esos dos niveles porque si no estamos siempre continuamente chocando y encontrando contradicciones, ¿no? Bueno, Claro, eso de momento no quiero. Lo comparto absolutamente y creo que es quizás la vía de compatibilizar las disciplinas en Leibniz, por la vía de eso de los distintos estratos de racionalidad o niveles de racionalidad, o la vía de los principios, que Juan Antonio sabe más que yo, pero ahí está o sea, si uno se queda siempre yo me quedo siempre con los problemas a veces que hay entre una disciplina y otra, y Leibniz, a pesar de las diferencias, piensa la unidad entre estas distintas disciplinas porque hay algo que es común, que quizás sea esto, yo creo que va más por el lado de entender cómo operan los principios y la estructura, no tanto de las disciplinas, sino de los principios que regulan las disciplinas, cómo a veces los principios son compartidos, a veces no, o se aplican de modo diferente. En la metafísica, para mí, eso de los niveles de racionalidad es interesantísimo para ver cómo se defiende una tesis en una disciplina y cómo la razón misma opera diferente en otra esfera. Cómo todo el debate de los cálculos, la razón suave, cómo en metafísica no le puedo pedir lo mismo a la razón que le pido en física. Y tengo que hacer otra especie de argumentación
aunque es la misma razón, porque no hay dos razones, opera diferente porque es otro nivel de lo racional. Eso a mí me parece fascinante. Claro, yo creo que es importante diferenciar esto, porque si no tendemos a pensar que en el análisis de la materia, digamos, de la realidad, en términos físicos, si empezamos, o en términos científicos, si se empieza a analizar, y ahí siempre se piensa en la física, lo que es la materia, y la parte más profunda y menor todavía, si ese análisis continúa, al final se tiene que llegar al elemento último, que es una mónada, y eso es un error. Porque eso no es que sea el fondo último, la mónada no es que sea el fondo último menor de cuando ya se descompone el átomo y cuando el átomo se descompone en partículas y las partículas no, al final ya lo que queda es la mónada. Eso es un error, porque una mónada pertenece a otro nivel de racionalidad. Y la física podrá explicar lo que es la materia hasta el final o no podrá, pero en todo caso en el nivel propio de las ciencias, mientras que mónada es una noción que pertenece al nivel de la metafísica, no es el fondo último mínimo, digamos, indestructible porque es inextenso de la materia, no es eso, sino que pertenece a otro nivel de racionalidad diferente. Y eso muchas veces se confunde, por eso se plantean problemas de cómo se compone la materia para tener objetos reales o cómo aparece la vida, digamos, a partir de... Y es que son dos niveles de racionalidad diferentes. Otra cosa es que se impugne esa división. Yo creo que Leibniz la hace y la tiene y la dice, y eso creo que se puede documentar, ¿no? Ahí la cuestión es qué noción de fundamento utiliza Leibniz. ¿Por qué la física necesita ese tipo de fundamento y que ese tipo de fundamento sea metafísico? Eso se puede discutir contra Leibniz. Ahora, como explicación de qué es lo que Leibniz dice o hace, yo creo que ese esquema puede ser útil. Entonces, lo comparto porque si no uno termina preguntándose cosas que no tienen respuesta porque quizás están mal preguntadas. O sea, está mal la pregunta en alguna forma. Si uno busca la mónada en la naturaleza, no va a llegar cortando nada. O sea, claro. Con los cuerpos llevo otros cuerpos y llevo a lo múltiple. Y lo simple no va a estar nunca. No voy a llegar nunca recortando partículas ni átomos. Claro. Hay frases que parecen extrañas, pero que la dice desde el periodo de París adelante, por ejemplo, que hay más cosas en el universo que números. Hay más elementos reales que los que yo puedo incluso cuantificar. Porque o sea, en el plano de la física, que trabajo con objetos cuantificables, yo uno lo puede pensar en el sentido simple de cualquier recorte que yo haga de la materia, para Leibniz no solo es múltiple, sino que tiene un infinito actual de cosas. Todo recorte, por más fino que yo conciba, no puedo salir nunca, no voy a llegar no solo nunca a la mónada, no voy a llegar nunca ni siquiera a algo que no implique el infinito actual. Entonces hay un paso que no lo... O sea, hay un salto, a pesar de la conexión que hay entre las disciplinas, yo creo que algo que hay que siempre prestar atención es dónde está hay un salto que no hay que perder de vista entre... Hay un símbolo, no un salto. A ver, Bernardino. Hay un símbolo, yo estoy totalmente de acuerdo, y perdonad porque no sé yo pedir voz, solo un minuto. Yo estoy muy de acuerdo con lo que Juan acaba de decir. Me he perdido porque no sé qué me ha pasado con este cacharro y acabo de volver otra vez, de manera que perdonad. A mí me parece que además de la escolástica, a la que Leibniz criticaba muchísimo, hay otro elemento en Leibniz que proviene de la Edad Media, del elemento hermético, que fue la clave de bóveda de muchos de los pensamientos del Renacimiento. Entonces yo creo que nos sería muy útil elaborar la noción de símbolo. La noción de símbolo la expresa Leibniz de una manera muy bonita cuando pone al triángulo característico, que se hace cada vez más pequeñito desde el punto de vista de la matemática, y la mónada, que es también lo último. Es decir, no se puede pasar de uno a otro, pero tampoco podemos decir que están desconectados los dos, porque entonces el sistema de Leibniz no nos serviría de nada. Es una contradicción, como decía Óscar hace rato, según me ha parecido entender, ¿no? Entonces yo creo que la noción de símbolo
Pensemos en Pico de la Mirandola, pensemos en Reuchlin, pensemos en los propios gelmontianos, pensemos en Paracelso, pensemos en un montón de escritores. La literatura está llena de esto. Y Wolfenbüttel, donde Leibniz era bibliotecario, yo visité durante muchos días la biblioteca y está absolutamente llena de libros del hermetismo y de toda esta tradición. Entonces, yo no quisiera meter aquí un elemento que a lo mejor os distorsiona, pero a mí me parece que no se puede hablar de mecanismo y vitalismo como si fueran dos cosas distintas. De alguna manera, nosotros mismos estamos, además de la pandemia que tenemos ahora, estamos también con la pandemia cartesiana. Y nos cuesta mucho entender que para Leibniz la idea de símbolo, la relación, diríamos, no científica, sino metafísica, que decías tú, pero en todo caso esa relación no se puede eliminar. Es decir, bueno, no vale con esto. Pero lo que ha dado, perdonad que meto yo aquí, que además también llegué tarde, lo que ha explicado Juan Antonio me parece que es la clave, ¿no? No son dos cosas diferentes, sino que se ven desde dos perspectivas diferentes para entendernos, claro. Es como si entráramos... Claro, en la hipótesis, digamos, casi, si me apuráis, de lo que sería ponernos en la forma de conocer divina, si me apuras, ¿no? En la hipótesis es lo que Leibniz entiende por ese otro nivel, que yo creo que lo ha explicado muy bien Juan Antonio, ¿no? Lo que tú dices muy bien, ya sabes que estamos de acuerdo, pero eso complejiza un poco más. Yo creo que lo que ha explicado Juan Antonio para entender, y perdona Rodolfo que llegué muy tarde a escucharte porque tenía otra cosa, yo creo que eso es lo que da un poco la clave de lo que es el fundamento, de lo que es la metafísica. No es tanto el vitalismo, es el concepto de vida, yo creo, de lo que ha hablado Juan Antonio. Vamos, a mí me parece que lo ha dicho muy bien. Nos quedamos con muchas ganas de que llegue septiembre, ¿no? A ver si el año que viene, que lo vais, ¿sabéis ya si va a ser en jueves o algo? A ver si puede ser que yo me organice para estar todas las sesiones, porque este año he tenido que fallar alguna, a ver si puedo... Y nada, que no callo, ya sabéis que por saludaros y que también que me da mucha alegría veros, que ya tengo la primera vacuna. No, sobre lo que dice Bernardino, hombre, a mí se me ocurre una pregunta. La relación entre esos dos planos de racionalidad es de fundamentación. La cuestión sería, ¿simbolizar es un modo de fundamentar para Leibniz también, sí o no? Yo creo que sí. Entonces, sí. Porque ahí está su anticartesianismo. Claro, pero si eso se puede entender así, lo que tú planteas, vamos, lo que plantea Bernardino es incorporable a este esquema que yo he planteado con la condición de que, claro, la noción de fundamento es múltiple. Sí. Entonces hay muchos modos de fundamentar. Claro, y el símbolo también. Puede ser puramente deductiva, y eso se ha ensayado con Leibniz. Claro. La fundamentación puede ser trascendental, la fundamentación puede ser de muchos tipos. A lo mejor, para incorporar lo que dice Bernardino, también habría que pensar que la fundamentación en el sentido, la fundamentación puede ser simbólica en el sentido de que algo simboliza a otro algo. Exacto. Si eso se entiende en términos de fundamentación, pero eso hay que pensarlo más despacio. Sí, pero ahí está la noción de expresión y la ley de la continuidad. Ese es un elemento epistemológico que Leibniz utilizaba en este sentido, y si os fijáis, utiliza la continuidad en muchos terrenos justamente para salvaguardar la posible relación que tiene que haber entre las fuerzas primitivas y las derivativas. Es que si no, no hay manera de entenderlo. Muy bien, Bernardino, muy bien, yo estoy contigo. Sí, pero lo que pasa es que lo simbólico hay que profundizar, porque lo simbólico yo creo que introduce otras disquisiciones que nos alejan. Pero no, introduce ¿no? Para nosotros hoy, pero en la época de Leibniz no. Si leéis a los pensadores herméticos del Renacimiento, os asombrará ver cómo Leibniz lo que realmente hizo fue estructurar racionalmente aquello que ellos entendían, y fue el cartesianismo el que vino a destruir la unión simbólica del universo. Me parece a mí, vaya, pero vamos, no quiero ser pesado.
lamento interrumpiros, de verdad, porque la discusión es muy interesante, pero tenemos ya unos minutos y nos van a cerrar la sala. Por eso, para que no se nos corte, Creo si... que no deberíamos acabar la sesión sin que se nos corte la palabra, sin despedirnos de Rodolfo y darle Exactamente, las sí. gracias por su presentación y porque nos haya aclarado tanto el texto, igualmente a todos los participantes y a la pasión con la que intervenís, porque, bueno, realmente no nos da tanto tiempo, ¿no? Pero, bueno, he querido interrumpir un poco para darle las gracias a Rodolfo, porque creo que se corta ahora exactamente a las 7, ¿no? Sí, da un minuto de margen, pero se corta. Bueno, pues yo solo quería decir una frase última rápidamente. Esta ha sido la última sesión de este curso. Pusimos esto en marcha con cierta incertidumbre porque no sabíamos cómo iba a funcionar. Parece que funciona bien. Los participantes en general pues se muestran muy favorables a que esto continúe por esta vía online, pase lo que pase con la pandemia. Entonces, en principio, para el curso que viene, pues quedamos todos citados de nuevo en septiembre, en octubre. Ya mandaremos con tiempo suficiente el programa para el año que viene. Muchas gracias a todos. Este año han participado Bernardino, Roberto Casales, Adelino Cardoso, Laura Herrera, Óscar Esquisabel, Miguel Escribano y Rodolfo Facio. Muchas gracias a todos por el trabajo que habéis hecho. Y el año que viene, el curso que viene, sea en septiembre, sea en octubre, pues continuaremos con esto que parece que va siendo pues interesante y útil para ir manteniendo relaciones y fomentando pues lo que nos interesa de ir estudiando a Leibniz y ir aclarándonos nosotros mismos con nuestro propio pensamiento, ¿no? Ya sabéis que esta sesión se queda grabada en YouTube y por lo tanto el que quiera verla en la página de la Red Iberoamericana Leibniz, ahí está la sesión grabada, directamente se puede acceder sin ningún problema. Y recordar que en julio, del 1 al 3 de julio, es el 4º Congreso Iberoamericano Leibniz de la Red Iberoamericana y por lo tanto pues ahí estáis todos invitados, los que se han apuntado ya, los que no, hay de plazo hasta el 30 de mayo para inscribirse y os animo a que participéis. Y nada más, muchas gracias a todos y hasta el próximo curso.